Con el doctor Fren de esta comisión especial, ¿sí? ¿Para qué? Pues para especial independiente para investigar la pandemia del COVID-19 en México. Voy a hablar ahora con el doctor Jaime Sepúlveda, un experto. Él en la actualidad es el director ejecutivo del Instituto de Salud Global de la Universidad de California en San Francisco, pero tiene una vida entera dedicada al estudio, ¿sí?, de todo lo que tiene que ver con la salud. Por ejemplo, en México es conocido por su trabajo en prevención del VIH-Sida, tras lograr la vacunación universal infantil y el control de la pandemia de cólera. Me acuerdo muy bien de todo eso. Trabajó 5 años como alto directivo de la Fundación Bill y Melinda Gates. Y doctor Sepúlveda, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Es un gusto, Joaquín. Buenas tardes. A ver, ¿cuál es el propósito? Hablaba el otro día con el doctor Fren de esta comisión independiente para investigar la pandemia en México. Bueno, empecemos con un poco de contexto, Joaquín. La Venga. verdad es que los resultados de la pandemia en México se encuentran entre los peores del mundo, medido por cualquier métrica, indicador: muertes excesivas, huérfanos, años de vida perdidos, Producto Interno Bruto, pérdida en educación. México lamentablemente compara entre los de peores desempeños. Hace 3 años, la Comisión Independiente de la Organización Mundial de la Salud me encargó hacer un estudio sobre el desempeño de dos de los países que peor desempeño habían tenido, Estados Unidos y México. Eso lo publicamos, lo presentamos en la Asamblea Mundial de la Salud hace 3 años. Y este es un estudio que a 3 años más adelante intenta de una manera muy serena, muy objetiva, con gran rigor académico, ver qué pasó, qué se hizo bien, qué se hizo mal, por qué, y sobre todo, cuáles son las lecciones aprendidas y las recomendaciones que debemos hacer para que una catástrofe de esta magnitud no vuelva a suceder en nuestro país. Eh, el punto central es que hay un reclamo nacional del modo en que actuó el gobierno ante la pandemia. El negar las vacunas en un principio, el uso del cubrebocas, el de que era más grave la influenza. Esto lo decían las autoridades de salud, López-Gatell, el doctor, el secretario de salud. Que las vacunas, él dijo, el secretario de salud dijo que él no vacunaría a sus nietos. Esto lo dijo en el Congreso, esta actitud antivacunas, el evitar decir salgan y abrácense, que es mucho más grave, decía, y más mortal, llegó a decir López-Gatell, la influenza que el COVID. O sea, una serie de declaraciones que sustituyeron una política de salud pública ante la emergencia. En efecto, Joaquín, da la impresión que la reacción de las autoridades sanitarias y del propio primer mandatario fue la negación, fue la minimización, fue privilegiar la economía por sobre la salud. Muchas declaraciones muy desafortunadas, en efecto. Pero bueno, no nada más estamos analizando lo que hizo el gobierno federal. También estamos entrevistando a más de medio centenar de personas que tuvieron que ver a nivel federal, a nivel estatal, en el legislativo, partidos políticos, líderes de opinión, academia, y también estamos entrevistando a médicos, enfermeros, enfermeras que estuvieron en la línea frontal de batalla. De manera que este es un ejercicio muy objetivo que trata de ver también al sector privado, a las academias, a la sociedad civil. No nada más estamos evaluando la respuesta del gobierno federal. Queremos tener un acercamiento más holístico, más incluyente, más diversificado, apolítico. Quiero ser muy enfático en que esto no es un ejercicio partidista. Queremos que este reporte sirva para la próxima administración, administraciones a futuro, para estar mejor preparados ante una pandemia que seguramente va a llegar. Quiero enfatizar también, Joaquín, que ninguno de los comisionados que tengo el honor de
presidir, de coordinar, tiene ninguna remuneración. Todos lo estamos haciendo de manera completamente voluntaria y gratuita. Ahora, aquí hubo un problema con el tema de las vacunas. Por ejemplo, una falla es que se anunció desde el 2020 que en septiembre del 21 estaría lista la vacuna mexicana Patria, hecha totalmente en México, y ya hubo dos engaños. Primero, se desarrolló en la universidad, en la Facultad de Medicina del Monte Sinaí de Nueva York, y segundo, pues se acaban de decir que ya estará lista, pero para el año que viene y solo en casos de emergencia, cuando además la emergencia ya pasó. Sí, yo creo que llegó tarde y mal. Es una vacuna que utiliza un vector viral, el Newcastle. Es posiblemente una vacuna que pudiera funcionar, aunque utiliza el virus original de Wuhan. Pero bueno, a estas alturas no hemos tenido los resultados de estudios fase 2 y 3. Acaba de salir una prepublicación, pero no revisada por pares, que evalúa esta vacuna. Bienvenida, qué bueno, pero muy tarde, cuando se pudieron haber adquirido muchas otras vacunas muy seguras y efectivas, las vacunas mRNA en su momento. Y esa es una de las dudas que existe. ¿Por qué se hizo un mal manejo en pruebas diagnósticas, en cubrebocas, en recursos terapéuticos y, por supuesto, también en vacunas? Ahora, dentro de las cosas que estamos averiguando con las entrevistas que se hicieron bien, la Secretaría de Relaciones Exteriores tuvo un buen papel en asegurar vacunas en el momento en que estaban muy escasas en el mercado mundial, y eso es algo que también hay que reconocer. O sea que también estamos viendo cosas que se hicieron bien. El centro Banamex pues realmente fue un gran éxito entre iniciativa privada, fundaciones, Ciudad de México, hicieron un buen papel. O sea que estamos tratando de ser muy incluyentes y objetivos. Ahora, también se vio que, por ejemplo, en la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México tenía un esquema de vacunación, vamos, no un esquema, un sistema, una organización de vacunación, y en los estados había otras diferentes. Sí, pues ahí hubo un distanciamiento entre entidades federativas con la federación y su vocero. La verdad es que, por ejemplo, en Jalisco estuvieron desesperadamente tratando de conseguir cubrebocas, equipos de protección personal, también medicinas y vacunas, y pusieron dinero incluso, pero la federación no les permitieron hacer las compras. La Ciudad de México también hizo cosas buenas con mucho mayor número de pruebas diagnósticas, distanciándose de los dictados de la federación. Y de López-Gatell. Y de López-Gatell. Claramente hubo un distanciamiento entre Claudia Sheinbaum y López-Gatell. Algunos de los funcionarios en Relaciones Exteriores en Ciudad de México y el vocero. Claro que sí. Ahora, México se dedicó a comprarle vacunas a Cuba, la Abdala, y a Rusia, la Sputnik, cuando no están reconocidas por la Organización Mundial de la Salud, y que tengo entendido que solo protegen de la primera expresión o del primer virus, el de Wuhan, ¿no? Bueno, ahí hay un problema doble. En primer lugar, esas vacunas se hicieron por ordenamientos políticos, no por base técnica. La vacuna Sputnik, de hecho, es una vacuna doble que utiliza dos vectores virales distintos. ¿Cuál están utilizando para refuerzos? No se sabe. Y ciertamente utilizan, en el mejor de los casos, la secuencia genética del virus original de Wuhan. Entonces, no están reconocidas por la FDA, por la Organización Mundial de la Salud, y su adquisición obedece estrictamente a una decisión política, no técnica, cuando cuestan lo mismo y se podrían haber adquirido otras vacunas mucho más seguras y efectivas.
Finalmente, cuando se levanta la emergencia, el gobierno autoriza que particulares importen la AstraZeneca y la Pfizer. Sí, por fortuna ya ahora en el mercado privado se pueden adquirir vacunas mRNA, Moderna y Pfizer. Fueron finalmente autorizadas por COFEPRIS, si mal no recuerdo, en Sí. noviembre de 2023. Eso, digamos, se debió haber hecho hace muchísimo tiempo. Pero bueno, más vale tarde que nunca. Una de las secuelas de esta pandemia y del mal manejo de la pandemia es que se perdieron años de esperanza de vida, doctor Sepúlveda. Se perdieron 4 años de esperanza de vida. Cuéntenos, pero también explíquenos qué es esto, doctor. A ver, la esperanza de vida es un indicador que se mide a partir de número de fallecimientos a lo largo de una vida, y eso llega a un cálculo. Cada país se estima que tiene en cualquier lugar entre 60 y 85 años de esperanza de vida al nacer. México ya había llegado a una esperanza de vida muy similar a la que tenía Estados Unidos hace 4 años. Sin embargo, la pandemia tuvo tal mortalidad. ¿Cuál era, doctor? Estábamos hablando de 72 años para México y poco más para Estados Unidos, sí. Pero ya nos estábamos acercando mucho. Al haber esta mortalidad tan brutal en gentes jóvenes sobre todo, porque la mortalidad en México fue mucho más patente en jóvenes que en adultos mayores, es que se pierde 4 años de esperanza de vida. Pero también se perdió 8% del Producto Interno Bruto. Y lo que es más dramático, 250,000 huérfanos. Eso. Y no hablemos de las viudas y viudos, 800,000 personas fallecieron a consecuencia del COVID. Y además, ¿qué pasó con la educación? ¿Cuántos años de educación se perdió en México porque los niños no tenían educación a distancia? La mayor parte de los niños pobres en México no tenían acceso a educación a distancia. Muchos de esos niños ni siquiera van a poder regresar a la escuela después de 2 o 3 años de interrupción. De manera que estas consecuencias del COVID, el impacto, si bien la transmisión ya se declaró que se terminó, la verdad es que el impacto de la pandemia COVID-19 en México lo vamos a sentir todavía por muchos años más. Sí, todavía vamos, esto va para largo porque, es más, va a haber secuelas que todavía no se conocen. Puede ser, ¿no, doctor Sepúlveda? Secuelas por lo que se llama COVID largo. Hay muchos individuos que lamentablemente después de sufrir la enfermedad conservan un cuadro clínico de fatiga, de confusión mental y otras consecuencias que puede durar meses. Esto está muy claramente demostrado. El COVID largo, en inglés se le llama el long COVID, eso es en individuos, pero nuestro país también va a sufrir un COVID largo por estas consecuencias de las que hablo. La gente que perdió su casa, que perdió a su pareja, a sus hijos, a sus padres, años de escuela, años de vida perdido, que nos va a llevar mucho tiempo recuperar. Por ejemplo, un caso dramático, el de los casi 250,000 de huérfanas y huérfanos, sin que exista un plan de gobierno de ayuda a este 250,000 de niños huérfanos de padre o madre. Llama la atención que en México, en efecto, no hubo los apoyos económicos que se dieron en prácticamente todos los países de la OECD. México fue una excepción, pero bueno, estoy hablando de que el impacto económico va a durar mucho tiempo en esas familias que perdieron su casa, su coche, tuvieron que vender o endeudarse para pagar las deudas. Es muy triste y es una obligación moral, es una obligación cívica la que tenemos nosotros como comisionados por analizar qué pasó. Un análisis pausado, a profundidad, discutido
públicamente, como deben tratarse los problemas colectivos en una sociedad democrática. Eso es una obligación que sentimos como tributo, como respeto a todas las personas que perdieron la vida, a sus familiares, y para que esto no nos vuelva a suceder, Joaquín. Nada más, si me permite un apunte final, doctor Sepúlveda. Y cuando me dicen, no, a México no le fue tan mal, tengo entendido que es el tercer país con el mayor número de muertes. Yo siempre pongo el ejemplo de Japón. Japón tiene aproximadamente el mismo número de habitantes, 130 millones de habitantes, y murieron 57,000 personas. Aquí 800,000. Bueno, al hacer un análisis comparativo con otros países, y no tenemos que compararnos con países ricos como Japón, que pueden tener mucho más recursos. Estoy hablando de países pobres, como Vietnam, pero más cerca, más en el continente americano, en la región latinoamericana, Chile, Uruguay, Costa Rica, tuvieron muchísimo mejor desempeño que México. Países con incluso condiciones económicas parecidas o menos beneficiosas tuvieron mucho mejor desempeño. O sea que aquí es lo que distingue que el manejo de la epidemia en México es el que tuvo el impacto sobre los indicadores tan negativos, porque otros países latinoamericanos en condiciones económicas semejantes o menos favorecidas tuvieron mejor desempeño. Doctor Sepúlveda, ¿cuándo estará el estudio? Tenemos pensado tener el reporte listo para el mes de abril, pero en vía de mientras estamos construyendo una página web, un sitio internet, comisioncovid.mx. Insisto, es una página en construcción en donde tratamos de recopilar toda la información que se haya publicado. Estamos haciendo, como señalé, más de medio centenar de entrevistas con actores importantes, sector público federal, estatal, académico, sociedad civil, fundaciones, y todo eso lo vamos a plasmar en la página, así también como testimoniales. Queremos que la gente tenga también la oportunidad de expresar sus vivencias positivas o negativas sobre la epidemia en sus vidas, en sus familias. Es de manera que esta será una página viva que vamos a mantener más allá del mes de abril y que sirva como un recurso para que la gente se entere de una manera objetiva, con rigor académico, imparcial, sin partidismos y con el propósito, con el objetivo de que sirva para las próximas generaciones. Se me olvidó un punto, doctor. México tuvo el primer lugar, lamentable primer lugar, de muertes en el sector sanitario, de personal sanitario. Esto es algo que duele muchísimo. Fue innecesario. México no protegió a su personal de salud. No se les dieron los equipos de protección personal. No se entrenó adecuadamente a los médicos en el uso de ventiladores. Intubarse en México prácticamente era equivalente a fallecer, porque solamente muy pocos hospitales y médicos saben utilizar bien un ventilador. Suponer que se proveyeron ventiladores en hospitales y que eso era el remedio, no, porque se tiene que acompañar de un entrenamiento y de un equipo para que ese ventilador funcione adecuadamente. La mortalidad en México es la más alta en personal de salud en el mundo y esto también es una lección. Y también recuerdo ver que médicos y enfermeras saliendo de sus largas jornadas de trabajo eran hostigadas por la población. Esto es algo que también requiere un análisis y un cambio cultural a fondo. Gracias, doctor. ¿Me repite la página? Comisión COVID.
Todo junto, comisioncovid.mx. Gracias, doctor Sepúlveda, le mando un saludo. Igualmente, Joaquín, gracias por Pues, tenerme aquí. al contrario, a usted por participar. Gracias, el doctor Jaime Sepúlveda. Le decía a usted, es el coordinador o el presidente de esta comisión coordinadora independiente de investigación sobre la pandemia en México. Yo sé a quién no le va a gustar esto.